Presidente de la Cámara de la Flota Amarilla, Gustavo González, a quien vamos a saludar y nos va a contar un poco todo lo que estuvo pasando en las últimas horas. Gustavo, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás vos y a toda la audiencia? ¿Cómo estás? Bueno, bien, contémosle a la gente a ver el motivo del conflicto específico. Con el resto de los gremios había acuerdo entre los empresarios y el trabajo. Con este gremio en particular incluso creo que hubo una situación hasta judicial de por medio, por eso no se reunieron, porque había una historia de amenaza que creo que hay que contarlo en la previa para entender por qué se llegó hasta acá, ¿no? Bien, lo primero que hay que decir es la Cámara de Flota Amarilla no es signataria del convenio con el SUPA. Son las empresas de estibaje que dan un servicio de descarga a los barcos las que firman los convenios con ellos. Nosotros firmamos convenio con los marineros, que es el SOMU, con el SICONARA, que son los maquinistas, y con los capitanes, que es el centro de capitanes, que son los patrones de los barcos. Y era un año que pensamos que iba a ser tranquilo porque, como nunca lo habíamos hecho con mucha anterioridad, en el mes ya de octubre teníamos firmadas las 3 actas paritarias, en valores que entendíamos que eran bastante elevados, pero bueno, dentro del contexto de una inflación tan alta como estamos teniendo este último tiempo en el país, era bastante razonable la petición y accedimos para no tener un conflicto y ponerte una temporada por lo menos que gire. Decimos que gire porque es difícil, el contexto internacional está difícil, la demanda es baja del langostino por tema de guerras, por tema de presión que hay en el consumo de toda Europa, así que veíamos un año complicado y pensamos que por el lado sindical estaba resuelto, pero nos encontramos con una sorpresa con el gremio del SUPA, que había firmado con algunas empresas del puerto de Madryn principalmente una paritaria superior, con una conquista sindical importante, que por supuesto ellos festejaban, que rondaba el 160%, con el resto de los gremios habíamos firmado el 138%, y algunos ítems que agregaba gente en la descarga que hacía que la compulsa interanual del costo del servicio se vaya al 190%, lo cual hizo que por primera vez tengamos que decirle nosotros y las empresas procesadoras, las plantas, que son los que terminan pagando el servicio de descarga, que no podíamos convalidar esos valores a las empresas que los habían firmado. Ahí arrancó un poco la historia, la película, de por qué termina involucrada tanto la Cámara, la CAPIP, la Cámara de Plantas, y nosotros dentro de esta paritaria, si se quiere decir de alguna manera, con un gremio que no firma convenio con nosotros, y lo que se podía pagar y lo que no. Y lo que comentábamos un poco antes, la actividad con ese porcentaje era inviable. Los números de ustedes no cerraban de ninguna manera. Era inviable ese porcentaje, y aparte los otros gremios estaban atentos mirando si nos cerramos el 138, pero si le dan el 160 claro, a otro compañero, final, nos levantan la mano, nos abren de vuelta paritaria y nos dejan realmente fuera de competitividad en un momento que te decía que no se puede ceder mucho más de lo que se hizo porque son momentos difíciles en la actividad. A todo esto y con anterioridad a la nueva conducción. Ese porcentaje que me da usted, sí, Gustavo, comparando con la temporada anterior. Comparado con es el 138 interanual, temporada del año pasado, 2022-2023, contra esta temporada. Como queriendo acompañar los gremios lo que es el índice inflacionario. Exactamente, la interanual de inflación. Pero ustedes dicen que esto tiene que ver con un mercado en particular, sí, que no es que... Y con una cláusula gatillo en enero que se ajusta automáticamente por inflación, o sea, ahora ya estamos llegando casi a diciembre sin pescar, pero la idea era trabajar octubre, noviembre y diciembre con el 138%, y a partir de enero se tomaba el índice inflacionario estos 3 meses, se sumaba al 138, y lo que era enero, febrero y marzo ya trabajaban con los nuevos valores. Gustavo, ¿y qué? ¿Se perdieron 2 meses entonces en toda esta historia? Nos perdimos 1 mes y medio, porque nosotros podíamos haber hecho la prospección fines de octubre y haber arrancado ya a pescar a partir de noviembre toda la flota, y hoy es 22, recién vamos a estar haciendo la prospección el día de mañana. Pero por el tema del SUPA se demoró, si el resto de los gremios tampoco pudieron... Tampoco lo pudieron acompañar. La realidad es que siempre se especula, se piensa que el empresariado dice no lo puedo pagar, pero cuando llega la hora de salir termina de alguna manera cediendo, y este año fue bastante importante porque no hubo ninguna empresa que lo haga, no hubo nadie que entienda que eso se podía pagar, tanto las que están
dentro de las cámaras como las que no. En realidad en el Puerto Rawson hay casi 100 barcos y ninguno de los 100 entendía que este incremento se podía asimilar. Así que por ese motivo fue que estuvimos tanto tiempo parados. Y ¿se puede explicar cuando hablamos, porque no es como un salario convencional esto? Es decir, la temporada se trabaja fuerte, sí, se sabe que son valores altos, pero el ingreso mensual o quincenal de un trabajador, de un estibador, por ejemplo, que es lo que se está discutiendo, ¿y cuál es la diferencia entre una cosa y otra? la diferencia, un estibador puede llegar a estar ganando, con suerte, con buenas capturas, una quincena de alrededor de 3 millones de pesos, más o menos, 2, 3 millones de pesos, dependiendo de lo que descargue. Y la diferencia no era tanto en lo que percibe el estibador, porque quizás se iba a 2.400, 2.500, sino en los costos extras que agregaban los ítems que se ponían, que también nos llevaba del 160 al 190, que eran 3 personas más que iban a pasar seña o a hacer apuntadores, a cumplir otras funciones dentro de la descarga, que para el puerto de Rawson, para el tipo de flota, para la envergadura de estos barcos, se entiende todos que realmente es innecesaria y lo único que hacía era agregarle costos para un servicio que no hace falta. Clarísima toda la explicación de por qué estaban en este conflicto, no se ponían de acuerdo en los números. Llega la situación de ayer, terrible para mucha gente que no tiene nada que ver con el tema, que transita en la ruta, otros trabajadores, digamos, que no pudieron o volver a su casa o llegar al trabajo, lo que fuere, y aparece esta reunión de hoy. ¿Cómo se gesta? ¿Quiénes participan? En realidad parece una reunión más el día anoche. Anoche a las 21:30 me llama el gobernador electo, Torres, y me dice: Gustavo, estoy terminando de armar una reunión porque me voy por el día de hoy a Buenos Aires y realmente me preocupa este tema y quiero tomar intervención. Estoy convocando a todas las partes, dice, a una reunión y me interesa que estés. Así que le dije, por supuesto, y nos reunimos 22:30 de la noche en el gremio del SOMU. Todos los gremios, capitanes, maquinistas, marineros, los de estibadores, los del Estía, que son los que procesan en las plantas el langostino, la Cámara de Flota Amarilla y estaba también las cámaras de los estibadores, las empresas de estibaje. Del lado oficial estaba el gobernador electo Torres, junto con el próximo secretario de Pesca Andrés Arbereche, el ministro Andrés, no recuerdo el apellido. ¿De qué área? Jefe de ministro Andrés Meiner. Ah, no, claro, Meiner le va a ser el ministro de gobierno. Ministro de gobierno, Andrés Meiner. Esos fueron los que participamos en la primera reunión, que fue a altas horas de la noche. Terminamos 1 de la mañana encontrándonos en un punto sin salida, que era si las plantas podían pagarlo o no, porque la Cámara de las Plantas, como está en Madrid, no pudo llegar a la reunión y en un momento se trabó por saber eso. Así que pasamos a una nueva reunión para el día de hoy a las 10 de la mañana, todos los mismos participantes, incluyendo la Cámara de Plantas, la CAPIP. También participó en la de hoy el secretario de Pesca actual, Gabriel Aguilar. Y logramos porque realmente fue entre todos un acta que convence bastante, pero no sé si lo suficiente, que es un acta de paz social, firmada entre todas las cámaras y todos los gremios, en lo cual se acordó que por toda la temporada... ¿Pero el SUPA lo firmó también? Porque sí, no me lo había nombrado o no me pareció Sí, escucharlo. sí, también. ¿Participó? ¿Ayer también participó? Ayer también participó bien, el SUPA bien, y hoy también. Bien. Firmada por todos los gremios y por todas las cámaras, donde nos comprometimos de alguna manera que va a haber paz social durante toda la temporada. O sea que si hay algún reclamo o algún tipo de ajuste salarial que se entienda, va a ser por las vías normales, que tiene que ser, que es a través de la Secretaría de Trabajo y una audiencia de partes, y no un paro y mucho menos un corte de ruta o un... Pero ¿y en los números, Gustavo? O sea, ¿cómo se arranca? Ahora viene la prospección y estaban en esa diferencia que era grande. Bueno, los números, lo que firmaron hoy en este acta es que arrancan sin un valor, o sea, con el valor de referencia viejo, sin ningún tipo de actualización, y siguen discutiendo si la actualización es
o el 138 o el 160, y una vez que lo logren, ese número será retroactivo al primer día. Pero arrancan trabajando. ¿Qué es lo que pasó en Comodoro? Porque algo que nos llamaba mucho la atención es que el mismo gremio en Comodoro estaba trabajando. ¿Cómo estaban trabajando? Habían acordado entre ellos no pedir ningún aumento y esperar a que se resuelva, y cuando se resuelva sea retroactivo. Pero mientras tanto se trabajaba. Entonces eso es finalmente lo que ocurrió acá. Pasa que esa negociación, no, me imagino yo, no va a durar 3, 4 meses. Por ahí pueden intermediar, si se quiere, el gobierno que llega, usted me hablaba de Arbeleche, es decir, esa paz social como garante el gobierno para tratar de llegar a un acuerdo de acá a mediano plazo, supongo. Yo era optimista que ese acuerdo ocurra el día de hoy, por eso digo que la verdad es que me hubiese gustado por lo menos dejarlo cerrado y con los números claros. No ocurrió, se logró esto que por lo menos es suficiente para que los barcos salgan. No hay un acuerdo, hay un compromiso de buena voluntad de paz social. Pero no hay un acuerdo, por lo menos no hay un con acuerdo este cerrado paritario de valores para el gremio de la descarga y las empresas de servicio de estivaje que son los que los pagan, ¿no? ¿Y eso qué puede cambiar en base a cómo venga la temporada? A ver si esta prospección da bien, si los valores internacionales mejoran, es decir, quizás ahí pueda cambiar un poco la ecuación. No, un poco lo que se espera es ver que asuma el nuevo presidente y ver cómo se maneja la economía, si hay devaluación, el tipo de cambio y demás ingredientes que pueden hacer que te cambie un poco la ecuación. La realidad, no soy yo el que tiene que cerrar esa paritaria, pero pienso con un criterio un poco mirándolo de adentro mismo, que el valor del 138 que habían firmado todos los restos de los gremios, que era algo que se le había ofrecido, es un número que se podía cerrar inmediatamente y dejar abierto alguna discusión para ver si había un incremento o no. Pero bueno, no se firmó ni siquiera el 138, entonces terminan de alguna manera liquidando al valor anterior, que es con un 40% menos, que fue el último ajuste, hasta que se pongan de acuerdo en cuál termina siendo el valor de referencia. Espero que ese acuerdo llegue lo más rápido posible. Bueno, esto respecto a la parte laboral, empresarial, el recurso, ¿qué expectativas tienen? Ahora van a saber bien, en breve, a ver con qué se van a encontrar esta temporada. Claro, después de llegar al acuerdo, inmediatamente el secretario de Pesca actual, Aguilar, mandó nuevamente una nota a pedido de barcos que se predispongan para hacer la prospección. Se lo mandamos inmediatamente, se hizo el sorteo porque al revés que la otra vez que no había barcos, ahora había más barcos que los que se podían usar, así que se hizo un sorteo para ver qué barcos participan en la prospección. La van a hacer 18 buques que salen el día de mañana, 2 días a prospectar toda la zona norte y otros 2 días a prospectar toda la zona sur. En base a esa información, que van todos con observadores a bordo, se hace un relevamiento y se ve cómo está el recurso, si es talla comercial, si hay especies acompañantes o no, y en base a esa información se dicta la apertura o no de la temporada para todo el resto de los barcos en las zonas que marque que está bien sano el caladero para comenzar con la parte comercial. ¿Y ustedes tienen alguna expectativa en particular en base a lo que ya conocen de un rubro que están hace muchos años, sí, de cómo se vienen dando todas las temporadas? Ya, es bastante, cambia bastante de un año a otro. No la temporada anterior, que fue récord absoluto, sí, en los últimos 20 años, más de 90.000 toneladas. La anterior había sido una temporada bastante floja, de 65.000 toneladas. La media de Rawson ronda las 70.000. Ya por la fecha que estamos, tendríamos que haber pescado 20.000 por lo menos, que es algo que marcaba el gobernador electo Torres. Ya la provincia se está perdiendo un ingreso de más de 125 millones de dólares en divisas en un momento que tanto hace falta porque ustedes no se ponen de acuerdo. Así que por la fecha que es, yo pienso que ya el pescado tiene que estar en abundancia, cerca y sin ninguna especie acompañante, así que soy optimista de que la prospección va a andar bien y que el próximo miércoles se va a estar dando por abierta la temporada para que salgan los 100 barcos. Bien. Y respecto al mercado, me decía que no viene bien por la situación internacional, porque Europa, que es el principal comprador, no parece el momento ideal, pueden aparecer nuevos mercados, puede mejorar el precio.
Que mejore el precio en este momento es difícil, hay mucho stock todavía del congelado a bordo, o sea, la temporada anterior es la de Nación, pescan barcos fresqueros de altura y barcos congeladores, todavía hay mucho stock de esa flota que todavía no lo puede vender, los precios están bastante deprimidos, lo que te decía, Europa está comprando poco, China casi nada, y el resto de los mercados toman esas bajas y la trasladan a precio, así que está... Cuando la oferta supera la demanda es complicado. Exactamente. Y hay una sobreproducción del banamey, que es un langostino de criadero que compite directamente con el argentino, que producieron bastante de más y bueno, están ofreciendo eso al mercado y hace que también te baje el precio. Así que necesitamos realmente que el producto sea bueno para poder separarnos de eso y tener un producto de calidad y poder venderlo, aunque los precios no acompañen. Por eso, la flota ya había tenido inclusive una baja de precios sobre las referencias del año pasado, lo que le van a pagar las plantas procesadoras, que son las que finalmente exportan. A esa baja de los barcos hay que agregarle otra baja que asumen también las plantas para poder lograr por lo menos que esto funcione, porque socialmente es muy importante, lo marcabas, es la principal actividad económica de la región, la segunda de la provincia, hay más de 18.000 familias hoy censadas que trabajan directamente de la pesca. O sea que este conflicto hacía que muchas personas realmente estén sin trabajo, porque son temporales, comienzan a trabajar una vez que la temporada comienza y están esperando, al igual que las empresas también, ¿no?, que la temporada comience para tener su sustento y familiar al día. Bueno, Gustavo, y la última, un poco ya saliéndonos de lo que es la temporada esta de pesca, hablando un poco de, ya que hablamos del gobierno que viene, el gobierno electo, Torres se ha expresado respecto a esta ley que quedó vigente con el actual gobierno, que es una nueva ley, que fue polémica, que se discutió mucho en lo previo, que estableció un sistema para el otorgamiento de algunos últimos permisos que para muchos es polémico, que no fue claro, por lo menos esto es lo que yo estoy poniendo sobre la mesa, lo que es la polémica que uno viene escuchando incluso a nivel mediático, ¿no? ¿Lo ha hablado Torres con ustedes? ¿Están de acuerdo en que hay que sentarse entre todo el sector, revisar la ley, que es mejorable esa ley? Las leyes siempre son mejorables, por supuesto. La ley que está hoy vigente, yo entiendo que es una ley muy buena, muy superadora a la que teníamos, pero siempre se puede superar y hacer cosas mejores. La parte que pone sobre la lupa o mira el gobernador electo o que hace mención a eso siempre es el otorgamiento de los permisos, que se hizo a través de la legislatura con una ley. De hecho son barcos que salen en este momento a pescar y hay que ver si es revisable o no. Yo pienso que es una ley y una ley solo se puede modificar contra otra ley. Hay un derecho adquirido ya de esos barcos para salir a trabajar, lo cual puede generar algún costo para el Estado si se los saca, o sea que pienso que si los quiere revisar tiene que estar muy seguro de lo que va a hacer. Pero bueno, las leyes siempre se modifican con otra ley y siempre pienso que puede ser superadora a la que tenemos hoy, que es muy buena. Gustavo, gracias. Muy amable por habernos venido a explicar la claridad de un tema que por ahí tiene partes muy técnicas, muy específico, pero que es muy importante, como hizo muy bien usted en remarcar, como actividad económica, que sepamos todo lo que está en juego. Yo no tenía ese dato, que se perdieron 125 millones de dólares. Si uno no quiere pensar en la economía individual de la familia, en la provincia, en la recaudación de la provincia. El 65% de eso es sueldos. Entonces, ese dinero automáticamente pasa en manos de los empleados que hacen un derrame en la región automática. O sea, se ve cuando la pesca está en funcionamiento inmediatamente en la zona. Bien, o sea que esperemos que pueda empezar la temporada lo antes posible. Ojalá, que así sea. Para todas esas familias que viven de esta actividad. Gracias por haber venido, Gustavo. Muchas gracias por la invitación, Pablo.